Economía. Existen diferentes tipos de bienes, los cuales son 4: normales, sustitutos, complementarios y de lujo. Los normales son todos aquellos bienes que a medida que aumenta la demanda, aumentan los ingresos. Los sustitutos son aquellos que pueden cumplir con una necesidad específicamente, pero bien puede ser reemplazado por otro bien que cumple la misma función exactamente igual. Los complementarios son todos aquellos que pueden cumplir conjuntamente la misma necesidad, es decir, dos bienes en común cumplen con la misma necesidad. Los bienes de lujo son todos aquellos que ante un mayor ingreso del consumidor, la demanda aumenta en mayor proporción. Pasando a otro tema, existen 3 factores que determinan la oferta. El primero son los costos de producción, es decir, cuánto me cuesta producir, porque a mayor costos de producción, menor es mi oferta. El segundo es el comportamiento del productor, es decir, cómo se mueve este en el mercado. Y la tercera es la tecnología, es decir, si esta aumenta o disminuye mi productividad en el mercado. Existen diferentes factores que determinan la demanda. Uno de ellos es el ingreso del consumidor, es decir, si el consumidor gana más, este estará dispuesto a pagar una mayor cantidad de bienes. El segundo es el precio de bienes relacionados, es decir, si un producto me cuesta menor que otro y satisface mi misma necesidad, voy a comprar ese. Gustos y preferencias. Es decir, muchas veces las personas se guían y compran por sus propios gustos y preferencias diferentes tipos de bienes. El precio del bien. Es decir, si este cuesta más, van a adquirir una menor cantidad de estos. Los precios futuros esperados, es decir, si yo pienso que en las rebajas va a estar más barato, prefiero comprar ahí que comprarlo ahora. La población, es decir, si hay una mayor población, me van a comprar más, o también en el lugar donde me ubique. La elasticidad precio de la demanda. Esta la podemos conceptualizar como la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien dividida sobre la variación porcentual del precio. Y podemos observar la fórmula que está aquí. Existen 4 estructuras de mercado. La primera es la competencia perfecta, es decir, donde hay igual número de vendedores, igual número de compradores y no hay problemas para entrar en el mercado. Sin embargo, en el monopolio solo existe una persona que produce dicho bien y no podemos encontrar sustitutos para este. El tercero es la competencia monopólica, en donde existen diferentes empresas, pero estas compiten por la calidad, el marketing y el precio. Y el oligopolio es donde existen empresas con el mismo producto, pero solo compiten por el precio. Todos conocemos el dinero, pero muy pocas veces conocemos sus funciones, que son 4. La primera es como medio de cambio, es decir, que podemos intercambiarla por un bien o un servicio. La segunda es como depósito de valor, es decir, podemos guardar el dinero y este nunca va a perder su valor y lo podemos utilizar después de un tiempo. Como unidad de cuenta, es decir, que esta establece los precios de los bienes y servicios. Y el número 4 y último es como patrón de pagos diferidos, es decir, que funciona como medida de cálculo entre las transacciones financieras en el tiempo. Las funciones del Banco Central. La primera es la emisión de billetes, pues son los únicos con la autoridad para suministrar dinero a la economía. Número 2. La acuñación de monedas, pues solo corresponde primitivamente al Banco Central ordenar la acuñación de la moneda. Tercero, es guardián de las reservas metálicas de la nación. El Banco Central contará con reservas de activos internacionales para ayudar a mantener la estabilidad del poder adquisitivo de nuestra moneda. Cuarto,
El Banco Central y Mercado de Cambios. El Banco Central interviene en el mercado de cambios comprando moneda internacional para mantener el tipo de cambio y acumular reservas. 5. El Banco Central como guardián de las reservas en efectivo de los bancos comerciales. Esta establece el coeficiente de reservas, es decir, el porcentaje de depósitos de la banca privada se destinan a reservas. 6. El Banco Central como regulador de crédito y del medio circulante. El organismo que promoviera a la difusión de crédito. Y 7. Controlar la inflación. Los bancos centrales implementan políticas para incrementar la tasa de interés. Las funciones del sector financiero. La primera son las operaciones de depósito, es decir, que recibe fondos y después tiene compromiso de devolverlos. La segunda es la operación financiera, que son los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real. La tercera son las operaciones hipotecarias, es decir, que se presta una cantidad de dinero a mediano o largo plazo en el cual puede obtener una vivienda. La cuarta es el factoraje. Es un proceso por el medio del cual una empresa comercializa sus facturas para poder seguir con sus operaciones. El ahorro. Esta tiene como fin captar recursos del público, es decir, un excedente de sus ingresos y a la cual tiene facilidad para obtenerlas. La sexta es las operaciones arrendadoras, es decir, organizaciones que adquieren para entregarlos en alquiler por un periodo de tiempo determinado a empresas o personas. La casa de cambio. Una sociedad autorizada para realizar compra, venta o cambio de divisas. La casa de bolsas, que son sociedades anónimas que están dedicadas a poner en contacto a los compradores y vendedores. Por último, los almacenes de depósito, que son las entidades dedicadas a almacenar bienes o mercancías bajo su custodia. Los instrumentos de la política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y de su administración. El primer instrumento es el gasto público, que es el dinero que se invierte en el Estado para el cumplimiento de sus funciones. El instrumento número 2 son los impuestos, que corresponde a todos los tributos de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. La actividad gubernamental. Esta se divide en tres partes. La primera es la asignación, que son aquellas actividades que incluyen el hecho de proporcionar algún servicio público. La segunda es la distribución, que comprende a todas las actividades que están destinadas al ingreso personal. Y por último, la estabilización y crecimiento, que son aquellas actividades destinadas a aumentar la estabilidad económica y reduciendo la desocupación y la inflación. Fuentes de financiamiento del gobierno federal. La primera es la deuda pública, que son todas las obligaciones que contrae de forma directa a través de sus agentes financieros y puede ser utilizada como una herramienta del gobierno para poder cumplir con sus obligaciones. Existen dos tipos de deuda, la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna, que son los financiamientos obtenidos con pagaderos dentro del país y en pesos mexicanos. Y la deuda externa, que son los contraídos en el exterior y de pagaderos en moneda
producción en moneda diferente a la moneda nacional. La segunda fuente es la emisión de dinero, que es la creación de la moneda para que los agentes que participan en la economía puedan utilizarla en sus transacciones, es decir, los estados, las empresas y las familias. La tercera fuente son los impuestos, que son una contribución o pago, más bien obligatorio, en el que cooperamos para fortalecer a la economía del país y sirven para proveer de recursos al gobierno y que ésta pueda alcanzar todos sus objetivos propuestos en su planeación. Se caracterizan por ser unilaterales, coercitivos y obligatorios. Algunos ejemplos son IETU, ISR, IVA, IEPS y ISAN. IETU es el impuesto empresarial a la tasa pública, donde se recaudan todos los ingresos que se obtengan por rentar casas, edificios, locales, entre otros. ISR, impuesto sobre la renta, que son impuestos directos que se aplican a todos los ingresos, a excepción de los IVA, impuesto sobre valor agregado, que lo pagamos finalmente en el precio de los productos que compramos. IEPS, impuesto especial sobre productos de servicios. Estos impuestos se pagan por la producción y venta de gasolina, cerveza, tabaco. Y ISAN, impuesto sobre automóviles nuevos. Este impuesto se cobra al comprar un auto nuevo. La venta de bienes y servicios que produzca el gobierno es la cuarta fuente de financiamiento del gobierno federal. El gobierno también emplea trabajadores y compra productos y servicios. Dado que recibe el pago por nuestros impuestos y con este proporciona diferentes servicios a la ciudadanía, como educación, salud, seguridad, puentes federales, entre otras cosas. La desincorporación de las empresas públicas es la quinta fuente de financiamiento, que en esta situación implica el traslado de las empresas al sector privado, y ese consiste en reducir su participación del Estado en el área o actividades económicas no estratégicas ni prioritarias. La fuente número 6 del financiamiento son los derechos, productos y aprovechamientos, que son todas esas contribuciones en la ley que se aprovecha de los bienes del dominio público de la nación. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Y la última fuente son las multas, tenencias y parquímetros. Las multas son una sanción económica que son previstas en la ley y que impone la autoridad fiscal. Las tenencias en general, lo recaudado por este impuesto se destina a competentes para administrar y mejorar todo lo relativo a la circulación rural y urbana. Y los parquímetros, donde su función consiste en recaudar dinero a cambio de estacionar tu vehículo en algún lugar público por una cantidad de tiempo. El último tema que veremos será el presupuesto en México y sus formas de expresión. El presupuesto en México se registra en México en dos documentos. El primero, la Ley de Ingresos de la Federación. Es la ley que se encarga de regir la cantidad de recursos que el Estado deberá disponer para un año fiscal, acorde con objetivos de desarrollo económico plasmados dentro del presupuesto de egresos de la Federación, que ese es nuestro segundo documento, en el que se establece las disposiciones para el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente. Gracias. Eso es todo.